Pues buenas tardes nuevamente, bienvenidos a este curso de leucemias para el personal del laboratorio clínico. Hoy vamos a ver la sesión número 7 que tiene que ver con la inmunomarcación. Voy a cerrar. Buenas noches, profesor. Disculpe que la interrumpa. Sí, sí, adelante, por favor, dígame. Eh, con respecto a la evaluación, todavía no ha subido a la plataforma, ¿no? No, todavía no, ¿qué cree? Ah, Todavía no lo hemos subido. Me parece que vamos a tratar de concluir yo creo que para el día miércoles de la siguiente semana vamos a colocar el examen. De todas maneras, se les va a avisar con tiempo, dependiendo cómo vayamos bueno, avanzando. ¿De muy acuerdo? bien. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Entonces vamos a dar inicio. Voy a cerrar tantito mi pantalla y voy a proyectar. Nos quedamos básicamente en este tema, en el tema de la inmunomarcación, ¿de acuerdo? Fíjense que en el año 75, más o menos, Daisy y Galton proponen el primer sistema de clasificación de las leucemias agudas, basada en la historia clínica, basada en las características morfológicas de las células y, por supuesto, en el patrón tintorial a ciertas tinciones citoquímicas enzimáticas como la mieloperoxidasa y la alfa-naftilacetato-esterasa. ¿De acuerdo? Era lo que se tenía en ese momento y pues era lo que se utilizaba para establecer el diagnóstico de estas enfermedades. En el año 76, el Grupo Cooperativo Franco-Américo-Británico, integrado por hematólogos, hace una revisión morfológica y define los criterios morfológicos para el diagnóstico de estas leucemias. Es decir, en los años previo a los 80, el diagnóstico se establecía por morfología. Hoy nos vamos a dar cuenta que ya no es así y hay que dejarlo en claro. De hecho, cuando veamos las últimas actualizaciones de la quinta edición de la OMS y la clasificación de la ICC, pues se van a dar cuenta que la morfología no es que salga sobrando, no, por supuesto que no, pero el peso más fuerte para dar el pronóstico de la enfermedad, sobre todo, son los estudios genéticos y los estudios moleculares. Incluso vamos a hablar o vamos a ver el algoritmo que se tiene que seguir para establecer el diagnóstico más específico para ese tipo de leucemia. ¿De acuerdo? Pero eso será hasta la última sesión. Todavía ahorita estamos viendo como todo el panorama general. Los blastos, vean que todos tienen las mismas características morfológicas, cromatina fina, nucleolo y citoplasma basófilo, que no reflejan, decíamos, dato de inmadurez, no son las células más inmaduras, previa a ella todavía hay más células, como la célula troncal hematopoyética, y que más bien reflejan células que están transcribiendo mucho y traduciendo mucho, es decir, están tratando de iniciar la síntesis de una proteína que todavía no tienen, por eso necesitan tener un libro abierto y traductores para sintetizar esa proteína, ¿de acuerdo? Que en el caso de los mieloblastos, neutrófilos, es la mieloperoxidasa, en el caso de los monoblastos, pues es la alfa-naftilacetato-esterasa, en el caso de los proeritroblastos, pues son la hemoglobina. En el caso de los megacarioblastos, pues son las glicoproteínas plaquetarias como el CD41, CD42 y CD61, ¿de acuerdo? Cada uno sintetizando proteína en particular, que es precisamente por eso que las células son no solamente morfológicas, sino funcionalmente diferentes. Sin embargo, en una primera etapa, los blastos todos se parecen. Y al parecerse los blastos, pues necesitamos herramientas que nos permitan decir si se trata de un neutrofiloblasto, un eosinofiloblasto, un basofiloblasto, un monoblasto, un megacardioblasto. ¿De acuerdo? Y puede usar tinciones citoquímicas para definir si una célula es mieloide o linfoide. De hecho, ya hicimos un ejercicio la vez pasada. Pero la realidad es que la mieloperoxidasa por citoquímica enzimática tiene ciertas desventajas. es, Requiere que la mieloperoxidasa esté activa, requiere ser una célula fagocítica, en realidad tanto mieloide no, pero sí fagocítica, y pues en ese sentido hay estudios más sensibles como lo es la inmunomarcación, que vamos a ver a continuación. En el documento de la FAB, que de hecho vamos a tener una sesión evaluando la FAB en el año 76, se habla de la inmunomarcación como un método de diagnóstico para las leucemias agudas. Sin embargo, como apenas se acababan de descubrir los anticuerpos monoclonales por estos tres personajes, Jerne, Kohler y Milstein, pues por supuesto no lo podíamos utilizar porque necesitábamos más experiencia, ¿estamos de acuerdo? Y entonces se hablaba como una herramienta poderosa, pero a futuro, no en ese momento. Vean lo que hicieron estas personas.
Inyectaban un antígeno X a un ratoncito, que es lo que se sigue haciendo en la actualidad, pero obviamente en animales más grandes como caballos, por ejemplo. Se inyecta un antígeno X, el sistema inmunológico del animal despierta y a partir de esos linfocitos pequeñitos B maduran y se convierten en células plasmáticas que van a producir anticuerpos específicos para ese antígeno X en este caso. Sin embargo, como el número de células y por supuesto el número de anticuerpos que se está produciendo es limitado, pues tenemos que aumentar esa producción. Y entonces lo que se hace es que se mezcle el DNA de células inmortales de mieloma. El mieloma es una neoplasia linfoide que por supuesto al ser una neoplasia pues prolifera de manera desmedida, de manera rápida. Y entonces vean cómo se mezcla el material genético de los linfocitos B productores de anticuerpos contra el antígeno X y las células inmortales del mieloma. Y lo que se produce ahora son los famosos hibridomas, que están dividiéndose en cantidades exageradas, ¿no? Por supuesto, separamos las clonas y las cultivamos. Y después, por supuesto, purificamos los anticuerpos monoclonales. Quiero que vea esta imagen. Suponga usted que este se trata de un linfocito B pequeño. Los linfocitos tienen proteínas como los famosos CDs, CD20 y CD19. Los linfocitos B se caracterizan por tener esas proteínas. Vamos a ver más adelante qué significa CD. Pero acuérdense, es una proteína que se llama CD20 y CD19. Pero si usted busca esas moléculas o esas proteínas en otras células como neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos T, megacariocitos, plaquetas, en otras células no lo va a encontrar. Solamente es exclusivo de los linfocitos B. Entonces, producimos anticuerpos monoclonales anti-CD20. Si queremos cuantificar linfocitos B, le colocamos el anticuerpo anti-CD20. Y por supuesto, si existen estos linfocitos B pequeñitos o si tienen esa proteína, se va a pegar el anticuerpo, como lo están viendo aquí, que está en la membrana. Pero adicionalmente, estos anticuerpos quiero que ustedes vean en la parte, digamos, en la porción FC, que es esta colita que tiene aquí, va unido unas moléculas que se llaman fluorocromos, estos que están aquí, que fluorescen bajo una cierta longitud de onda. Es decir, usted le hace pasar un rayo de luz y si esa longitud de onda es la apropiada para excitar estos fluorocromos, va a fluorecer y entonces usted va a captar una señal y va a decir, ah, mire, esa célula brilló con ese anticuerpo, quiere decir que ese anticuerpo se le pegó porque esa célula tiene CD20. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una lámina donde definimos que es un clúster de diferenciación o de designación, los famosos CD. Son moléculas marcadoras en la superficie celular que son reconocidas por ciertos anticuerpos marcados usados para la identificación del tipo de célula, estadio de maduración celular y actividad de la misma. Son proteínas que las podemos encontrar en la membrana, en el citoplasma o incluso en el núcleo. Y por estar en un grupo, digamos, de células, se denominan clúster de diferenciación o de designación o simplemente CD. Y entonces, estas personas dijeron, bueno, ¿qué tal si las utilizamos para inmunomarcar a las células? Y entonces, vean, lo que necesitábamos saber entonces es qué proteínas en la maduración final podemos ver en células que le preceden a esa célula. Por ejemplo, en el neutrófilo, quiero que vean que el neutrófilo tiene la proteína CD33, que es un marcador mieloide, CD13, que es un marcador mieloide, CD15, que es un marcador mieloide, CD45, que es un antígeno leucocitario común, la mieloperoxidasa por anticuerpo, el CD24. Ahora, queremos ver el neutrofiloblasto, qué proteína realmente expresa en esa etapa. Vean, el CD33, que aquí está en su etapa final. El CD13, que también está en su etapa final. El CD34, que no olviden que es un marcador de inmadurez. 38 y CD117, que son marcadores también de inmadurez, pero sobre todo el CD34. CD24, que la podemos encontrar en células mieloides. CD45, que es el antígeno leucocitario común. HLA-DR, que está en las células inmaduras. Y vean, y la mieloperoxidasa por anticuerpo. Quiere decir que no todas las proteínas que expresa una célula madura la vamos a encontrar en un blasto, pero van a haber algunas que son de expresión temprana y que por supuesto la podemos encontrar en esa etapa. ¿De acuerdo?
Permítame. Y entonces quiero que vean cómo el conjunto de estos clústeres de diferenciación, entonces ya me dicen, ah, se trata de un mieloblasto, específicamente de un mieloblasto neutrófilo. ¿De acuerdo? Ya podemos darle nombre a ese blasto o a ese número de blastos que está ahí. Porque si ustedes se dan cuenta, ahora vamos a compararlo, por ejemplo, con un megacardioblasto, que es el blasto de la línea megacariocítica plaquetaria. Vea que esto ya tienen la expresión de otros anticuerpos monoclonales, CD42, CD41, CD61 y CD36. Ahora vamos a ver, por ejemplo, con el linfoblasto B. Vean, este tiene otros marcadores, 19, 22C, 24, 10, 79, 34, 38, el HLA-DR y CD45. Si comparamos con el linfoblasto T, vean que este tiene otros marcadores, es decir, el conjunto de estos clústeres de diferenciación o designación le van a permitir dar un nombre a la célula y por lo tanto al tipo de neoplasia que usted tiene. ¿De acuerdo? Pero ¿cuándo en realidad vamos a utilizar la inmunomarcación? Cuando son leucemias agudas, es decir, cuando hay más del 20% de blastos en sangre periférica médula ósea, porque acuérdense que todos los blastos se parecen, en las crónicas no, en las mieloides crónicas no. ¿Por qué? Porque hay hay muy buena maduración y los pocos blastos que existan, pues pertenece a la línea que más prolifera. Si es una leucemia granulocítica crónica y lo que más hay son neutrófilos, pues el 21 blasto que hay ahí seguramente va a ser del neutrófilo, es decir, un neutrofiloblasto. ¿De acuerdo? Perdón, no sé si había alguna pregunta porque creo que escuché un audio. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Y entonces, eh, vean, por ejemplo, en esta lámina. En el año de 1976, esto lo vamos a ver más adelante, no requeríamos 20% de blastos, requeríamos más, requeríamos 30% de blastos medulares. Y lo que utilizábamos, decíamos, en los años 70, era las manifestaciones clínicas del paciente más el cuadro o las características morfológicas de los blastos y el uso de tinciones citoquímicas para definir si una célula era mieloide o era linfoide. Es decir, si el blasto tenía expresión de mieloperoxidasa por citoquímica enzimática, entonces era una neoplasia mieloide. M, vean, M de mieloide. Si los blastos no tenían expresión de mieloperoxidasa, como sucede con estos, recuerden que el que está en medio no es un blasto, porque los blastos apenas inician la síntesis de proteína. Esto seguramente se trata de un neutrófilo ya totalmente maduro. Los que están al lado, que son los que me interesan, no tienen expresión de mieloperoxidasa, pues es una neoplasia linfoide. ¿De acuerdo? Así lo hacía la clasificación de la FAB. Más adelante se introduce o se añaden los datos inmunológicos y citogenéticos. Y entonces ya utilizamos los anticuerpos monoclonales y nos dimos cuenta que habían leucemias que tenían blastos muy inmaduros que no tenían expresión de mieloperoxidasa por citoquímica enzimática, porque recuerden que esa tinción tiene una limitación. Requiere que la mieloperoxidasa esté en el lisosoma. Si está en el aparato de Golgi, si está en el retículo endoplásmico rugoso, no va a poder ser detectada por este método citoquímico, pero por anticuerpos sí. Y entonces aquí veíamos entonces esas leucemias con blastos muy inmaduros y al ser blastos mieloides, perdón, al no tener mieloperoxidasa los mandaban a linfoides y por eso no respondían los pacientes. Pero cuando se introducen la inmunomarcación, pues entonces ya vimos que se trataba de una neoplasia de blastos mieloides muy inmaduros y entonces se categorizó como la famosa M0. ¿De acuerdo? Creo que hay una pregunta. A ver, vamos a ver. No, no. Hola, buenas noches. Perdón, creo que había una pregunta o fue mi impresión o había una pregunta. Es que creo que había una pregunta, pero no sé. Bueno, si tienen preguntas, con toda la confianza. Ah, ok. Ah, ok, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, quiero que vean cómo la M0 era una. Y sigue habiendo esa limitación. Es decir, si usted en su país o en su lugar de trabajo hace mieloperoxidasa,
considere que las tinciones citoquímicas son orientativas, pero no son diagnósticas, porque si le da una mieloperoxidasa negativa, pues recuerde, puede ser desde una M0 hasta una neoplasia mieloide que involucre células que no son fagocíticas y que por lo tanto tampoco van a expresar mieloperoxidasa. Y eso mismo sucedía con la M7, con la famosa leucemia megacarioblástica. Recuerden que la línea megacariocítica plaquetaria no son células fagocíticas y al no ser células fagocíticas, sí son mieloides, pero no fagocíticas y por lo tanto los blastos tampoco van a expresar mieloperoxidasa. Y también esta en el pasado se mandaban a linfoides, pero con el advenimiento o con la introducción de la inmunomarcación, pues entonces descubrimos que no eran linfoides, que era una estirpe mieloide, pero no fagocítica, y entonces se clasificó como M7. Dentro de la historia, por supuesto, en 1985, el grupo franco-américo-británico reconoce a la mielosis megacarioblástica como la famosa M7. No podemos decir leucemia megacarioblástica, a pesar de que así lo designa la OMS, porque no son leucocitos. ¿De acuerdo? El término más apropiado es mielosis megacarioblástica, pero es lo mismo que leucemia megacarioblástica. En el 86, entonces se empiezan a clasificar la leucemia linfoblástica aguda de acuerdo a la clasificación MIC, morfológica, inmunofenotípica y citogenética. En el 88 empieza a haber una clasificación o criterios para clasificar las LMA, las leucemias mieloblásticas agudas, de acuerdo a la clasificación MIC. En el 91, el grupo FAP reconoce ya la famosa LMA M0. Cuando digo LMA o LLA, recuerden, leucemia linfoblástica aguda, LLA, LMA, leucemia mieloblástica aguda. En el 94 se empieza, los anatomopatólogos introducen ahora el CD45 para la identificación de los blastos en médula ósea. Acuérdense que el CD45 es el antígeno leucocitario común, todos los leucocitos lo tienen. De tal manera que si el blasto eh, pertenece o es de la línea leucocitaria, va a expresar CD45. En el año 95 se empiezan a identificar aberraciones inmunofenotípicas. A veces los blastos expresan marcadores, los blastos, perdón, linfoides expresan marcadores mieloides, o a veces los blastos mieloides expresan marcadores linfoides, y eso es lo que se refiere a la aberración inmunofenotípica. Y en el 2016 se empieza a ver la clasificación de las leucemias agudas por parte de la Organización perdón, por parte de la Organización Mundial de la Salud, con base en la presencia de alteraciones moleculares, que ya ahora se complica más la cosa. Y no es que se complique más, pero estamos tan acostumbrados a la morfología que ahora la morfología es imprescindible para iniciar el diagnóstico, pero para establecer el diagnóstico definitivo y para dar el pronóstico, pues ya requiere de otros estudios que en el primer nivel de atención la realidad es que no se hacen. ¿De acuerdo? Ahora, es importante que usted sepa cuáles son los anticuerpos monoclonales que tiene. Tómale una captura de pantalla a esto porque lo vamos a utilizar. Déjenme nada más colocar aquí. Por ejemplo, los primeros 10 CDs, del CD1 al CD10, sobre todo pertenecen a linfocitos T, ¿no? Pero del CD10 en adelante o del CD11 en adelante, pues ya es la mezcla de varias cosas. Por ejemplo, el CD13 es un marcador mieloide, incluso de expresión temprana. Los blastos tienen, de la línea mieloide tienen expresión de CD13. El CD15, por ejemplo, es un marcador tardío de neutrófilos. En los blastos no los va a encontrar. El CD16 y el CD56 pueden expresar células NK. Vean que el CD19 y CD20 es específico de los linfocitos B, hasta antes de ser células plasmáticas. El CD19 se ha denominado incluso PAN-B porque desde los linfoblastos ya podemos tener expresión de CD19. El CD20 es de expresión un poco más tardía. Vean, por ejemplo, el CD33 es un buen marcador mieloide. El CD34 es un marcador de inmadurez. De hecho, cuando se hace la cosecha o la recolección de células troncales hematopoyéticas para un trasplante de progenitores hematopoyéticos, pues la forma de cuantificarlo es a través de la expresión de CD34 de esas células. El CD41, el CD42, vean que representan glicoproteínas plaquetarias de megacariocitos o plaquetas. El CD45 es un marcador de leucocitos, se llama antígeno leucocitario común. El CD61 también es de plaquetas y de megacariocitos. El CD64 y el CD68 de monocitos y macrófagos. Y vean que el CD138 conjunto con el CD38 lo expresan sobre todo las células plasmáticas.
Entonces, tómele una foto porque lo va a necesitar. Si usted hace citometría de flujo, pues está con inmunomarcaje, usted está muy asociado con esto, pero si no lo hace, no se preocupe. Esto se lo tiene que interpretar el citofluorometrista, pero usted debe saber también de dónde vienen esa expresión de esas células, ¿no? Tenemos varias formas de inmunomarcar a las células. Por ejemplo, en los tejidos o en las muestras sólidas, que quien la trabaja son los anatomopatólogos, utilizamos la técnica o la inmunomarcación, utilizamos la inmunohistoquímica, histo de tejido. Por ejemplo, ahí están viendo un corte histológico de un ganglio linfático marcado con anti-CD20, que marca los linfocitos B, CD20 positivos, que vean que la mayor parte de esos linfocitos se encuentran en estas zonas que se conocen como folículos linfáticos, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos el estudio de los ganglios linfáticos. Pero ahí ven una bola en café o bolas en café que representan los folículos linfáticos en donde se encuentran los linfocitos B positivos para el anticuerpo monoclonal CD20. Esto es inmunohistoquímica. Repito, aquí es terreno del anatomopatólogo. Y son biopsias de material sólido. Vean que también tenemos la inmunocitoquímica. Usted hace un extendido sanguíneo o un frotis de médula ósea o un extendido de médula ósea y entonces lo inmunomarca, pero ahora la técnica se llama inmunocitoquímica, cito de célula. ¿De acuerdo? No es un tejido. Por supuesto, no todo se puede inmunomarcar, no todos los anticuerpos pueden ser utilizados para hacer la inmunocitoquímica. Hay anticuerpos que sí se pueden utilizar, otros que no. En este caso, fíjense que se trata de una tricoleucemia o leucemia de células peludas. Vean la abundante cantidad de citoplasma y son las células que más brillan con CD20. Entonces, pues vean cómo es el brillo, ¿no? Que en este caso es color rojo. El rojo, el color es lo que menos importa. Depende del fabricante. Por ejemplo, en la inmunistoquímica, vean que era café, aquí es rojo, pero también puede ser café o puede ser otro color, depende del fabricante. Lo que quiero que vea es cómo brilla, ¿de acuerdo? Sin embargo, tanto la inmunohistoquímica como la inmunocitoquímica, que son métodos de inmunomarcación, tienen limitaciones. Es decir, usted solamente puede marcar con un solo anticuerpo la célula que quiera. Aquí los linfocitos B se pueden marcar con CD20, nada más. Si usted requiriera marcar a ese linfocito con CD19, que es otro marcador B, necesitaría otra laminilla, otro corte para poder, por supuesto, marcarla con CD19. Por eso la inmunocitoquímica o la inmunohistoquímica es cara, porque requiere de varios cortes, requiere del uso de varios anticuerpos de manera separada. Para el estudio de las leucemias, utilizamos la técnica de citometría de flujo con inmunomarcación, ¿de acuerdo? Que es exactamente lo mismo que hace con el equipo de hematología, con su citómetro, solo que aquí anexamos la inmunomarcación. Eso es lo que lo hace diferente. Vean, por ejemplo, cómo las células van pasando poco a poco a través de un canal que tiene un envolvente con cierto pH y vean cómo van pasando en fila india, uno por uno. Y entonces tenemos un láser que impacta sobre la célula y podemos medir la dispersión lateral o también llamado forward scatter, que nos permite evidenciar el tamaño de la célula, ¿de acuerdo? Y esto también lo hacen los equipos de hematología. Y podemos medir la dispersión frontal, perdón, la dispersión lateral, es decir, la que va para todos lados. Entre más compleja sea la célula, más lóbulos, más gránulos, pues más va a dispersar la luz y hay espejos por todos lados que va a permitir captar esa luz y entonces la va a amplificar y va a decir, esta célula es muy compleja. Si comparamos, por ejemplo, un eosinófilo o un neutrófilo que tiene gránulos y lóbulos versus un linfocito que es pequeñito, que no tiene lóbulos, que no tiene gránulos, pues por supuesto ya sabrán quién tiene mayor complejidad, ¿de acuerdo? Pero además aquí anexamos la inmunomarcación, que es el hecho de colocarle anticuerpos monoclonales que se pueden pegar, vean, varios anticuerpos monoclonales en una misma célula. En este caso, por ejemplo, el neutrófilo se pegó el anticuerpo anti-CD15, anti-CD33, anti-CD45, antimieloperoxidasa y anti-CD3. Y la combinación de todo esto, pues me permite darle nombre a la célula.
Entonces, la citometría de flujo con inmunomarcaje es un método multiparamétrico porque me permite medir varios parámetros. Repito, tamaño, complejidad y proteínas que se encuentren en la membrana, en el citoplasma o incluso en el núcleo por medio de la inmunomarcación, ¿no? Vean, por ejemplo, necesitamos separar, tener un gráfico principal en donde nos va a permitir separar a las células y a partir de eso hacer diferentes cruzamientos. Vean que esta es la clona neoplásica, que en este caso tiene expresión de 33,34, 13,33. No hay expresión, creo que este es CD7 con CD20, no hay expresión de eso. Por eso se ubica en la zona negativa. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos para saber si es positivo o negativo. Lo que también tiene que recordar es cómo es el patrón de expresión de esas proteínas a lo largo de la maduración de diferentes eh, estirpes celulares. Por ejemplo, quiero que vean la expresión del CD13. Vean que tiene, el CD13 tiene varias crestas y valles. Vean, por ejemplo, el CD13 se expresa con mayor fuerza en la etapa de promielocito. No es que no se exprese en la etapa de mieloblasto, pero se expresa con mayor fuerza en la etapa de promielocito. Luego quiero que vean cómo cae, ¿sí? No es que no se exprese, es que ya no se expresa con tanta fuerza en la etapa de mielocito. Y luego vuelve a subir, vean que la etapa de neutrófilo en banda y segmentado es donde también se vuelve a expresar con mayor intensidad. Es un buen marcador mieloide, es uno de los que más utilizamos. El CD33 también es un buen marcador mieloide y si bien es cierto, no se expresa con tanta fuerza como el CD13, no tiene esas caídas tan pronunciadas como lo hace el CD13, entonces es más, se mantiene, digamos, más o menos homogéneo en expresión en los diferentes estadios de maduración. Vean el CD34, vean cómo se expresa en la etapa de blastos, pero también cae en la etapa de blastos, es decir, el promielocito, y a partir de ahí ya no se vuelve a expresar. Vean el CD15, por ejemplo, que es este de color verde, se empieza a expresar en la etapa de promielocito, pero en donde más se expresa es en la etapa de neutrófilo segmentado y banda. ¿De acuerdo? Y entonces así podemos ir viendo varias proteínas que se expresan en diferentes momentos, algunos que son de expresión temprana y algunos que son de expresión tardía. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la maduración de la línea monocítica. Recuerden, ya vimos la maduración de cada una de estas estirpes celulares. Vean el monoblasto, la expresión de CD34 no es tan fuerte y además cae en la etapa de blasto. Pero quiero que vean que el CD64 es un marcador ideal para la estirpe monocítica porque se expresa, vean, en todas las estirpes, en todas las etapas de maduración, monoblasto, promonocito y monocito. ¿De acuerdo? Eh, el CD36, vean cómo también es un buen marcador, mucho mejor el CD64 y la lisosima. Vean, por ejemplo, la expresión de mieloperoxidasa, sobre todo en la etapa de promonocito y monocito, que no es tan fuerte, pero ahí está. El IREM2, que es el CD300, sobre todo se encuentra expresado en alta cantidad o en mayor proporción en la etapa de monocito. Si vemos la maduración de la línea roja, pues la realidad es que tenemos muy pocos anticuerpos para demostrarlo, pero bueno, con esto es suficiente. Vean que el CD71, la glicoforina A y el CD36 son buenos anticuerpos para demostrar la presencia de la línea roja, ¿no? Para la serie megacariocítica plaquetaria, pues los mejores marcadores son las glicoproteínas plaquetarias como el 41, 42 y 61, y de expresión quizás un poquito más tardía, el fultímero de von Willebrand y el CD36. ¿De acuerdo? Tómenle foto a todo esto porque, pues, no es que usted lo vaya a hacer, no es que usted lo tenga que interpretar, pero que sepa cómo es la citometría de flujo o cómo es la inmunomarcación, por qué va a mandar ese estudio, cuando le llegue ese resultado, cómo se tiene que evaluar y cómo se tiene que interpretar. ¿De acuerdo? Otro aquí, otro aquí y otro aquí. Entonces, para que le tome una captura de pantalla. Por supuesto, para hacer esta técnica de citometría de flujo con inmunomarcación, pues requerimos de equipos que valen millones de pesos, ¿no? No sé cuántos dólares, pero es muchísimo dinero.
Y por supuesto, generalmente no se hace en el primer nivel de atención, se hace en el segundo o tercer nivel de atención. Y el equipo por sí es caro, pero los anticuerpos son extremadamente caros y no solamente vas a tener el equipo y no solamente vas a utilizar un anticuerpo, requieres de varios anticuerpos monoclonales, ¿no? Alberto Orfao, el doctor Alberto Orfao, que es el citofluorometrista más importante del mundo, que incluso escribe para la OMS, que de hecho le mandamos el libro de la OMS, tiene que leerlo, y le vamos a mandar un artículo de las últimas publicaciones de la ICC, pues él ha hecho un panel para cada tipo de leucemia y que se estandarice, porque no solamente se trata de decir, ah, bueno, ya hice la identificación por medio de la citometría de flujo de qué tipo de leucemia es. No solamente se trata de eso. Se trata de que a futuro usted, cuando le dé tratamiento al paciente, haga una técnica que se llama enfermedad medible residual. Enfermedad residual medible o enfermedad medible residual. Antes era enfermedad mínima residual, pero no corresponde a ese término, es enfermedad medible residual. Y es volver a ver si existe todavía en esas clonas neoplásicas y saber si el tratamiento está funcionando o no, ¿no? Para eso es la enfermedad medible residual. Entonces tenemos que estandarizar este método. Bien, entonces vamos ya a correlacionar todo lo que hemos dicho con este ejercicio. Ahí están viendo un paciente y una biometría hemática. Quiero que ustedes me digan cuáles serían las manifestaciones clínicas de una leucemia aguda. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas de una leucemia aguda? Los leo en el chat. ¿Aló? ¿Cuáles? Sí, adelante. Las leucemias como cursan con citopenia podría tener bueno, fatiga, astenia, dolor al hipocondrio derecho por la eritropoiesis extramedular, Exacto. puede ser, Así, diatesia hemorrágica. así es. em, en eso, principalmente pienso en eso cuando usted me dice leucemia. Está perfecto, pero entonces ya hay un cuadro clínico que le antecede a todo esto. El paciente no le va a llegar nada más que porque sí. Hay un cuadro clínico. En las leucemias agudas, por ser un cuadro súbito, de instauración rápida, pues tenemos esas manifestaciones clínicas. Este ejercicio lo hicimos con un grupo de resolución de casos clínicos hematológicos y me decían anemia. Sí, pero la anemia es cierto, es un cuadro clínico, pero se enfoca más a un número. Yo lo que quiero que me digan es, ok, la anemia, pero ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la anemia? Ya lo mencionó usted. Palidez, astenia, disnea, fatiga, ¿no? Cansancio. Trombocitopenia, sigue siendo un número. Quiero que me diga qué manifestaciones clínicas tiene esa trombocitopenia. Bueno, usted ya me decía, diátesis hemorrágica, que va desde petequias, equimosis, gingivorragias, metrorragias, ¿no? Eh, Exactamente. Neutropenia, que condiciona infecciones bacterianas, a infecciones por microorganismos piógenos y probablemente aumente la temperatura o dé cuadros de fiebre, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las características clínicas que podemos encontrar en un paciente con una leucemia. Entonces, sí hay un antecedente clínico que usted debe de reconocer. Ahora vamos a ver la biometría hemática de este paciente, que vean qué edad tiene. Vamos a ver la biometría hemática. Vean cuántos leucocitos tiene el paciente. 198.210. Ya desde ahí decimos, no parece un cuadro crónico, no parece un cuadro reactivo, perdón. Ya son demasiados leucocitos. Ya se las están poniendo muy fácil. Ahora, vean la hemoglobina, 7.5 gramos sobre decilitros. Es una anemia moderada y los índices eritrocitarios son normales, como sucede en las anemias, en las leucemias, ¿no? En las neoplasias cuando baja la hemoglobina. Es una anemia moderada, normocítica, normocrómica. Vean las plaquetas, no están tan bajas, pero finalmente tiene una trombocitopenia moderada. Según el equipo, vean que no hay neutropenia, a pesar de que marca que en porcentaje está bajo, en valor absoluto son 2.720. Para un paciente en esta edad, más o menos debería ser 1.800, está normal. Pero vean qué dice el equipo. Dice, tiene un montón de linfocitos, el 65%, y un montón de células LUC, células grandes sin teñir. Ahorita vamos a ver qué significa eso, que la suma de esas dos dan alrededor del 98%. Casi todas las células son linfocitos y células LUC. Vean, el Advia 2120 o 120 de la casa comercial Siemens, eso lo habíamos visto en clases pasadas, hace un diferencial
de acuerdo al tamaño y la cantidad de mieloperoxidasa. ¿De acuerdo? Así hace su diferencial. Siendo las células que más tienen mieloperoxidasa son los neutrófilos, luego serían los monocitos y por supuesto en esta zona caen los linfocitos que son pequeños y que no tienen mieloperoxidasa. Y tenemos esta zona que se llama zona LUC, células grandes sin teñir, está en inglés, ¿de acuerdo? Pero aquí caen células como los blastos que no tienen mieloperoxidasa. Entonces, en un primer momento, a ver, un cuadro clínico que se instaura de manera súbita, un paciente pediátrico, células grandes que no tienen mieloperoxidasa. Vamos viendo. Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí tienen el cuadro o la morfología de estas células. Lo que quiero que a continuación me hagan es describir a la célula, descríbanla, no por cruces, no me interesa saber cruces. Quiero que describan como la persona que les gusta así, que me digan, son células, qué tamaño tienen, cuál es el patrón cromatínico, si hay presencia o no de nucleolos, si los nucleolos están muy bien definidos, la cantidad de citoplasma, el color del citoplasma, si hay gránulos o no en el citoplasma. Y algo muy importante para las leucemias agudas es, ¿hay o no bastones de agua? Entonces, eh, ¿los leo o los escucho? Como ustedes quieran. Bueno, ¿puedo decir algo? Sí, sí, adelante, adelante. Son células, digamos, de tamaño mediano o grande, a mí, por lo que yo veo, relación alta de núcleo citoplasma, o sea, bastante escaso citoplasma, cromatina como fina, pero así como reticular, una cosa así, fina. Ajá, Se ve poco, no veo nucleolo aquí hoy, si hay es poco evidente, exactamente. y en el citoplasma no observo bastones de agua, De no acuerdo. observo yo. No hay, es un citoplasma basófilo a Sí, granular pasó, y no se sí, observan bastones de agua. Está perfecto así como lo dijo. ¿De acuerdo? Eso de la relación núcleo-citoplasma está bien, pero no todos entendemos eso de relación núcleo-citoplasma. Mejor digas escaso citoplasma y se acabó. Eso todo el mundo lo ok, entiende. ¿De acuerdo? bien, sí, Entonces, si sí, célula, perfecto, célula de mediano tamaño, cromatina laxa, escaso citoplasma, sin nucleolos, nucleolos muy poco, sin nucleolos o algunas con nucleolos muy poco definidos o muy poco evidentes o poco apreciables o inconspicuos, como dice la literatura. Vean, aquí hay uno, pero apenas se ve y no todas las células tienen nucleolos, tienen como restos de nucleolos, ¿estamos de acuerdo? Y escaso citoplasma basófilo a granular, las células no poseen bastones de agua. Entonces, ahí está, ya describió, como lo hacían nuestros antiguos anatomopatólogos, como lo sigue haciendo el anatomopatólogo. Ahí está describiendo. Eso está perfecto. Entonces, vean cómo es el patrón cromatínico, que es un patrón, como decía, es una cromatina moderadamente fina, no es tan fina realmente si la comparamos, vean, con los mieloblastos. Vean cómo los mieloblastos tienen mayor cantidad de citoplasma, una cromatina más fina. De hecho, se observan zonas blancas que aquí no se alcanzan a ver. No es una cromatina tan fina. Los nucleolos, vean cómo son definidos en los blastos. Aquí no. Y por supuesto, vean que en los mieloblastos suelen haber gránulos azurófilos, que en este caso no los hay. ¿De acuerdo? Entonces, incluso vean que en los mieloblastos siempre hay como zonas achatadas del núcleo que advierten que en algún momento se van a lobular. Los linfoblastos, pues son células que nunca se van a lobular, por eso se conservan esa forma más o menos redonda, ¿no? Pero ya hicieron, así, está bien, definir esas características morfológicas. Ahora, lo que a continuación seguiría es aplicar la tinción citoquímica de mieloperoxidasa. Dígame, ¿esa tinción que ustedes están viendo aquí abajo es positiva o es negativa? negativa, ¿Quién más? Negativa. Perfecto. ¿A todos les queda claro que esa tinción citoquímica de mieloperoxidasa es negativa? Porque recuerden, los blastos nunca van a expresar gran cantidad de mieloperoxidasa porque apenas están iniciando la síntesis de esa proteína. Si usted ve esta célula, pues seguramente es un neutrófilo ya maduro, pero las que a mí me interesan son estas y como ustedes dijeron, es negativa y se acabó. Entonces, una vez que ya concluyeron esa descripción morfológica, dice, estas células son negativas para la tinción citoquímica de mieloperoxidasa. Vea cómo está juntando más información.
¿No puede dar un diagnóstico? No. Usted con esto ya haría el diagnóstico en los años 70. Hoy ya no. Pero usted dice, a ver, paciente con un cuadro de instauración aguda, paciente pediátrico, con un histograma o un citograma, como usted le quiera llamar, que tiene zona LUC, abundantes células en la zona LUC, que tiene morfología del linfoblasto, que no tiene mieloperoxidasa, como decía mi antiguo maestro, si ve un animal grande con unas orejas grandes y con una trompa grande, pues ¿qué cosa sería? Lo mismo sucede aquí, pero lamentablemente en la morfología no podemos establecer diagnósticos porque requieren de la inmunomarcación. Así que todas las leucemias agudas, escuchen bien lo que les voy a decir, todas las leucemias mieloides agudas requieren de la inmunomarcación, de la citometría de flujo con inmunomarcaje. Todas. Las crónicas no. Las mielodisplásicas no. Lo vamos a ver más adelante. Todas las leucemias agudas, es decir, que reúnan más del 20% de blastos, requieren de la inmunomarcación. Así que, pues todas van a llevar su misma leyenda, ¿no? Necesario derivar a servicio de hematología y realizar pruebas como citometría de flujo o inmunomarcación o inmunofenotipo, citogenética, pruebas cariotipo y estudios moleculares para establecer diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. Vean cómo todo se repite. Porque usted no está obligado en el primer nivel de atención a hacer el diagnóstico, porque no puede hacerlo. ¿De acuerdo? Pero si está en un segundo nivel de atención, ahora sí, ya integre todo. Ahora bien, otro tip. Todas las neoplasias linfoides, sin excepción, todas las neoplasias linfoides, a diferencia de las mieloides, que podemos, dependiendo del número de blastos, de hacer o no la inmunofenotipificación o toda la batería que se requiere. En el caso de las neoplasias linfoides, todas, sin excepción, requieren de dos cosas. Uno, de la citometría de flujo con inmunomarcaje. Todas las van a requerir. Hasta la más clásica que usted diga, es una leucemia linfocítica crónica B. Ni modo, requiere de citometría de flujo para demostrarse. ¿De acuerdo? Así que siempre va a llevar esa leyenda. Todas requieren de citometría de flujo con inmunomarcación. Y todas las neoplasias linfoides requieren de estudios de imagen. Usted sugiere, no significa que si el otro no le haga caso, no lo pueda sugerir, usted nada más sugiere. ¿Por qué? Porque necesito saber si hay organomegalia y si hay infiltración en órganos y tejidos que solamente puede ser demostrable a través de estudios de imagen y que me van a brindar un pronóstico de la enfermedad. Y eso el hematólogo lo sabe. Pero antes de mandarlo al hematólogo, le digo, ojo, cuidado, hágale tu estudio de imagen para que cuando llegue con el hematólogo no diga, ay, Dios mío, ¿qué hicieron entonces en el primer nivel de atención? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que lleva a una neoplasia linfoide. Más adelante vamos a hablar acerca de cómo se establece el pronóstico en el primer nivel de atención y ya cómo se establece el pronóstico ya en un segundo o tercer nivel de atención. Pero quiero que vea entonces esta diapositiva. Hasta aquí, perdón, ¿alguna pregunta que tengan? Por acá no. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a ver. Dicen que no. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, fíjense lo que va a hacer el citometrista, el citofluorometrista. ¿Qué el citofluorometrista? Si es el doctor Alberto Orfao, ese es si pueden leer, por ejemplo, él publica en la OMS y tiene un grupo para estandarizar la citometría de flujo. Ay, que se me olvidó, pero aquí está, no se preocupen. Euroflow. Si tienen oportunidad, vean qué es lo que está haciendo el doctor Alberto Orfao. Si usted es Alberto Orfao, con la citometría puede hacer el diagnóstico, pero si usted no es el doctor Alberto Orfao, muchos citometristas no saben ni siquiera qué es un neutrófilo y me ha tocado verlo, porque el citometrista generalmente es técnico. Nada más se dedica a meter y todo eso y a clasificar y decir, se trata de una leucemia tal, por los anticuerpos, sin ver la morfología, no conoce nada de morfología. Lo ideal es que usted conozca desde A a Z, que conozca cómo es el cuadro clínico, que conozca cómo es el cuadro morfológico, que conozca cuál es el patrón tintorial por citoquímica enzimática y cuáles son las que existen, que conozca cuál es el comportamiento por inmunofenotipificación.
que conozca cuál pueden ser las alteraciones genéticas, que conozca cuáles son las alteraciones moleculares. Porque entre más conozca, más puede usted brindar información importante en el primer nivel de atención o incluso con sus colegas en el segundo o tercer nivel de atención para dar un diagnóstico y un pronóstico de la enfermedad. No solamente es hacer diagnóstico, también necesitamos saber el pronóstico. Y vean lo que hace el citometrista. Le dice, a ver, licenciado, tecnólogo médico, licenciado químico, el que usted quiera. ¿Qué vio en la sangre periférica? No, pues vio un montón de blastos con las características que ustedes dijeron. Y además, le hice la tinción citoquímica de mieloperoxidasa y me dio mieloperoxidasa negativo. Por el cuadro clínico, la edad del paciente, la revisión morfológica, el estudio citoquímico, a mí me parece una LLA. Ah, perfecto, qué bueno que me dice eso. De todas maneras, yo voy a meter mi panel completo, el que ya está establecido. Y vean, entonces yo coloco, por ejemplo, este es el mismo tubo, no crean que no crean que son tubos diferentes, es el mismo tubo. En el mismo tubo coloco coloco una porción de la muestra y coloco, por ejemplo, el CD34, el CD33, el CD10, el CD45, 19, 13, 38, TDT y otros anticuerpos, ¿no? Pero es el mismo tubo. Y entonces lo mezclo, lo preparo y entonces lo primero que tengo que hacer es separar las células mediante side scatter, que significa complejidad celular, y con CD45. Vean que este es mi primer gráfico. Les hago una pregunta. ¿Cuáles son las células más complejas? ¿Los linfocitos o los neutrófilos? Si tuviera que elegir quién es más complejo, ¿los linfocitos o los neutrófilos? Los neutrófilos. Los neutrófilos. Son más complejos los neutrófilos. Entonces los neutrófilos quedarían arriba y los linfocitos abajo. ¿De acuerdo? Si yo les hago una pregunta, ¿qué es más complejo? ¿Un blasto o un neutrófilo? ¿Qué es más complejo? ¿Un blasto o un neutrófilo? Un neutrófilo. El neutrófilo, porque el blasto no tiene a veces ni gránulos, no tiene lobulaciones, etcétera, etcétera. Entonces el neutrófilo caería arriba y los blastos abajo. ¿De acuerdo? Ahora bien, todos los leucocitos brillan con CD45, pero no todos brillan con la misma intensidad, de tal manera que los que más brillan, vean, son los linfocitos. Entre más se desplazan hacia la derecha, son los que más brillan. Vean, los que más brillan son los linfocitos. Aquí están. Pero son los menos complejos y por lo tanto se van hasta abajo. Las otras células que brillan un poco más que los linfocitos y son un poquito más complejos que los linfocitos serían los monocitos, que han arriba de los linfocitos, pero un poquito atrás. ¿De acuerdo? Las células más complejas, pero que brillan con menos CD45, vean, son los neutrófilos o los granulocitos en general. ¿De acuerdo? Las células que brillan, que no son tan complejas y que brillan con menos CD45 son los blastos que se ubican en esta zona. Por eso el citometrista dice, a ver, químico, ¿qué vio? Blastos. Ah, perfecto, ya me la está haciendo más fácil porque entonces voy a seleccionar esta población, aquí lo voy a hacer. No, no necesito seleccionar todo, no me interesa todo. Necesito saber dónde están los blastos. Y como también requiero células que yo ya reconozca, digamos, dónde se van a ubicar, que sea mi control, entonces, no solamente tomo los blastos, sino tomo un poco los linfocitos para que también haya un control negativo y voy a seleccionar toda esta población, ¿de acuerdo? Y aquí inicia el viaje que vamos a hacer para clasificar a las células. ¿De acuerdo? Bien. Si se van quedando, me dicen. Esto es una cuantificación de su población de linfocitos. Esto es algo normal, digamos. Entonces, vea cómo se forma una especie de J. ¿De acuerdo? En donde arriba caen los neutrófilos, luego están los monocitos, luego los linfocitos y por aquí caerían los blastos. Esas son células detritos celulares, ¿de acuerdo? Vean cómo los linfocitos son las células que más brillan, pero los menos complejos. Después irían los monocitos y después irían los neutrófilos. Y las células más complejas, pues primero están en complejidad, en grado de complejidad, los linfocitos que no son complejos, luego los monocitos y luego los neutrófilos. Se forma como una especie de J, ¿de acuerdo? Y hacemos como una especie de cuadrante en donde van a haber 4 cuadrantes. Eso lo puede hacer de manera imaginaria o el equipo también tiene la posibilidad de formar estos 4 cuadrantes. La intersección, vean, la intersección de ambos anticuerpos le indica que esas células que se ubican en ese cuadrante van a ser positivo para ambos anticuerpos.
¿Para cuáles? Pues para lo que le haya puesto en ese momento. En este caso fueron CD3 y CD8. Entonces vean cómo la intersección de ambos son positivos dobles para ambos anticuerpos. Quiere decir que estas células que están aquí son positivas para CD3 y para CD8. Son los famosos linfocitos T citotóxicos. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4 se ubican las células que son positivas sencillas, es decir, que solamente son positivas para el anticuerpo que está al lado, que en este caso o positivas para CD8 o positivas para CD3. Vean aquí, para CD3 tenemos una población, vean, ¿qué otros linfocitos T tienen expresión de CD3, pero que no tienen expresión de CD8? Pues los CD4, por eso están aquí, aquí están los CD4. Y por supuesto, hay linfocitos que no expresan ni CD3 ni CD8, que son dobles negativos que se ubican en el cuadrante 3. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían esos linfocitos que no expresan CD3 ni CD8? Pues los linfocitos B, que son CD19, CD20 positivos, y los linfocitos NK, que son CD16 y CD56 positivos. Queda claro entonces cómo ubicamos esas poblaciones, pero a partir de un primer grupo de células que tenemos que ubicar y demarcar, no me quedó claro quién tiene mayor expresión de CD45. De aquí para acá son los que más expresan CD45. Los que más expresan son los linfocitos. Después, esto debe estar cambiado. Después serían los neutrófilos, los monocitos y por último los neutrófilos, en ese orden. ¿De acuerdo? Vean que todos los leucocitos tienen expresión de CD45, pero todos brillan de manera o con una intensidad diferente. Los que más brillan, porque tienen más proteína CD45, son los linfocitos. Los que menos brillan serían los monocitos y los que menos brillan serían los neutrófilos. Es decir, vean que de aquí para acá son los que más brillan. Brillan más los linfocitos. En segundo lugar brillarían los monocitos y en tercer lugar los neutrófilos. ¿Sí queda claro? Perfecto, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque vamos a hacer un ejercicio. Y ahora ustedes me van a decir, acuérdense, estamos abordando un caso, lo estamos integrando todo. Usted ya vio el cuadro clínico, vio las citopenias que tiene el paciente, el cuadro morfológico, incluso ya lo revisó, la expresión por inmunocitoquímica de mieloperoxidasa. Ahora, ustedes mismos me van a decir qué expresan esas células. Ahí está. Esta es la citometría de flujo con inmunomarcaje. Que alguien me diga cuál es la expresión. ¿Qué expresa esa célula? ¿De qué color? Primero quiero que me digan, ¿de qué color ahí están los blastos? Según el gráfico, ¿de qué color? A ver, ¿de qué color vieron los blastos? De azul, exactamente. Entonces, son estos que están aquí, ¿no? Que expresan CD45. Ya tienen el primer anticuerpo. Expresa débilmente 45. Ahí está. ¿Qué más expresa? ¿Qué más expresa? Aquí ya me están arrojando. Dice CD34. Perfecto. Expresa CD34. ¿Y qué más expresa? CD19. Perfecto. ¿Qué más expresa? CD10. Perfecto. ¿Qué más expresa? Aquí abajo. No toda la población, pero quizás una tercera parte expresa CD24. No, es menos, porque si usted se da cuenta, está como que más chiquito, como que más compactado, pero aquí se ve más oscuro, quiere decir que aquí no es tanto. Pero bueno, también van a aparecer números aquí abajo, aquí nada más estamos mediando, ¿no? Vean el CD38, apenas, no toda la población expresa CD38, y vean la molécula TDT, casi toda la población expresa TDT. ¿Ya se dieron cuenta? Y por supuesto, acá están los linfocitos que me sirven para colocarlos en la zona negativa y poder, por supuesto, tener un control negativo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué expresa esta leucemia? Vamos viendo. Expresa CD45, la citometría de flujo, o más bien, por citometría de flujo, vamos a ver, por citometría, lo voy a abreviar, no se debe abreviar, por citometría de flujo con inmunomarcaje, las células
expresan CD45, CD45, CD19, CD24. El CD45 se llama antígeno leucocitario común. El CD19 es un marcador linfoide B. El CD34 es un marcador de inmadurez. El CD10 es un marcador de precursores o linfoblasto, también llamado CALA o CALLA. Expresan, algunas células expresan CD24, ahí tendríamos que decir cuánto. También algunas células expresan CD38 y PDT. Ahí está. Fíjese, ya usted habló del cuadro morfológico, el cuadro clínico, el cuadro numérico, el cuadro morfológico, la tinción, las tinciones citoquímicas, y luego dice, por citometría de flujo con inmunomarcaje o por citometría de flujo, estas células son positivas para tales. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora dele nombre a esa leucemia. Leucemia linfoblástica aguda ¿De estirpe qué? de estirpe B. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Ya hizo el diagnóstico LLA-B. ¿De acuerdo? Ya hizo todo, ya integró todo. Ahora, quiero hacerles mencionar que no solamente vamos a decir para lo que es positivo, también hay que decir para lo que es negativo, porque lo negativo puede ser que me sirva como marcador aberrante si es que expresa algún marcador, por ejemplo, mieloide, y luego lo tenga que medir en la enfermedad medible residual por citometría de flujo, o sea de inmunofenotipo mixto, que también hay criterios para decir cuándo es de inmunofenotipo mixto, no solamente así. ¿De acuerdo? Pero entonces también diría estas células, o estos blastos, o estas células, como usted guste, células, son negativas para marcadores mieloides, para marcadores mieloides como CD13, digo que aquí no está, ¿verdad? Pero es lo que generalmente, CD33, MPO, ¿qué más les gusta? Eh, marcadores linfoides T, y ahí lo coloca, ¿no? Ahí coloca ¿por qué? Porque para que usted diga si existe o no un marcador aberrante. ¿De acuerdo? Eso lo va a hacer el citometrista, se lo va a reportar, pero de todas maneras usted debe saber, y si a usted le toca integrar, porque, miren, en España la tienen más fácil, porque en España lo que hacen es, uno por allá hace la morfología, ¿no? Uno ve el cuadro clínico, otro hace la morfología, otro hace las tinciones, otro hace la citometría, otro hace la citogenética, otro hace la biología molecular. Entonces, a veces están hasta separados los hospitales de una región a otra región, pero distancias largas. Lo más bonito y para aprender todo esto es hacerlo de manera integral y a veces esto nos tocaba a nosotros. Nosotros en el instituto hacíamos desde el cuadro clínico, revisión morfológica, estudios citoquímicos, enzimáticos y no enzimáticos, citometría de flujo con inmunomarcaje, teníamos el servicio de patología, la citogenética y la biología molecular sí se mandaban a hacer, era lo único que se mandaba a hacer, pero incluso cuando nos llegaba, nosotros teníamos que anexarlo en la descripción morfológica. ¿Sí? Entonces, aquí todavía no se acaba. Aquí usted está dando nombre, pero usted tiene que sugerir estudio citogenético y estudio molecular, porque entonces ahora tocará dar el pronóstico. Entonces, en este sentido, la inmunomarcación por el método de la citometría de flujo con inmunomarcaje, primero hay que identificar qué es lo que queremos evaluar, ¿no? Luego cuantificarlo y luego, por supuesto, caracterizarlo. ¿De acuerdo? Por supuesto, hay ya paneles con anticuerpos y con marcas propuestas por el grupo Euroflow, el cual a la cabeza se encuentra el doctor Alberto Orfao, que es el maestro, es hematólogo, pero es maestro en citometría de flujo con inmunomarcación. Muchos se van a hacer citofluorometristas con él. La realidad es que desde mi punto de vista y muy particular, a mí me gusta más la morfología porque tienes que enfrentarte al cuadro clínico, al cuadro morfológico, es decir, es más integrativo que la citometría de flujo. La citometría de flujo se me hace más técnico. Por supuesto, es un elemento importantísimo para el diagnóstico, seguimiento y pronóstico, ¿verdad? Pero
pero está como que más, en ese sentido, no sé, como que no hay tanto reto realmente. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya dependerá de ustedes. Y, pues bueno, aquí decíamos cómo es la introducción de todos estos anticuerpos monoclonales. Por supuesto, ya ahora, más adelante les vamos a pasar, cuando veamos leucemias, en la última sesión les vamos a pasar ya el último, eh, las últimas guías de clasificación de las leucemias. Se dará cuenta que la morfología ya, pues no es que, no es que sobre, ¿no? No, no, o no es que sea, no es que se deje de hacer, pero los estudios van encaminados, el diagnóstico y el pronóstico van más encaminados a las técnicas genéticas y moleculares para establecer diagnóstico y pronóstico. ¿De acuerdo? Licenciados, químicos, preguntas, dudas, comentarios. Es el momento porque vamos a dar por terminada esta sesión. Si yo quería hacer una consulta, un comentario respecto a los gráficos, mire, yo en realidad quedé un poquito, lo encontré yo personalmente un poco más difícil, pero yo creo que esto hay que madurarlo un poco para poder entenderlo bien, ¿cierto? Ahora, porque pasamos de un gráfico en que teníamos varias celularidades nosotros y después pasamos a este gráfico que usted me está mostrando, donde están los marcadores específicos de la región que nosotros quisimos estudiar. Ajá, del paciente, exactamente. Esto De- no fue un sí, ejemplo general, pero este es el del paciente. claro. Pero por eso le digo, el comentario mío es que esto no hay que frustrarse si no lo entiende el tiro uno, porque está como un poco complejo. No, 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 no. De hecho, pues por eso van a estar las grabaciones. Y si no, y si con las grabaciones pues no queda, no se preocupen, me lo vuelven a preguntar y lo volvemos a retomar para la siguiente sesión. O sea, la intención es que sí sepa realmente identificar las poblaciones, ¿sí? Correcto. No, no pasa Sí. nada. Y lo otro, y la última pregunta, que había una partícula que yo no partícula le digo yo, pero el TDT, que no lo conozco, esa, Ah, ok. que está anteriormente a esa. Sí, el TDT es esta que está aquí. El Sí, TDT esa. se llama deoxinucleotidil transferasa terminal, TDT. ¿Y para qué sirve eso exactamente? ¿Tiene que hacer una diferenciación entre el linfoide y mieloide o alguna cosa específica con el linfoide, digamos? Y fíjese que cuando los linfoblastos hacen el proceso de recombinación genética, combinar genes para formar el receptor de células B, pues por supuesto hay una parte que se tiene que cortar para pegar los genes. Y lo que introduce justamente nucleótidos y el pegamento, digamos, es esta enzima, la TDT. Por lo tanto, la TDT es específica de los linfoblastos. Los mieloblastos no hacen el proceso de recombinación genética. Por eso, por fuerza, requerimos colocar ese anticuerpo monoclonal, porque en suma, con el CD34, CD10 y TDT y CD19, pues ya estaríamos hablando de la etapa del linfoblasto. Ah, o sea que esa partícula participa cuando se está formando las cadenas livianas o pesadas de la inmunoglobulina. ¿Ahí actúa Así es, ese? así es, así es. Que de hecho lo vamos a ver más adelante. Todavía no hemos llegado, pero se lo adelanto. Así es, tiene toda la razón. Y por supuesto, ese proceso de recombinación genética solamente lo hacen los linfoblastos. Y al hacer esa recombinación genética requieren de la enzima TDT. Los mieloblastos no requieren hacer la recombinación genética, no requieren de la TDT. Así que en los mieloblastos, cuando usted hace una inmunofenotipificación y le coloca el TDT es negativo. Claro, estamos hablando de leucemias. Más adelante vamos a ver ciertas aberraciones o ciertas complicaciones, pero ahorita no los quiero meter en esas complicaciones, solamente quiero que se entienda. Los linfoblastos van a tener TDT, los mieloblastos no tienen por qué tener TDT. Correcto, muy bien, muchas gracias. ¿De acuerdo? Dice, quería confirmar si la citometría de flujo también puede detectar estos para diferenciar los linajes. No entiendo. Quería confirmar si la citometría de flujo también puede detectar estos. ¿Estos qué, perdón? Ah, los factores de transcripción. Muy buena pregunta. Bueno, no sé si se refiere a los factores de transcripción, licenciada María José Constanza. Ah, ok. Factores de transcripción. No, no. Para los factores de transcripción, no. Para eso justamente se utilizan las técnicas moleculares o o las técnicas genéticas, sobre todo las moleculares. Sí.
Ahí donde me está hablando de la mutación en esos factores de transcripción son las alteraciones genéticas y las alteraciones moleculares. Aquí ya no aplica. Por eso tiene usted toda la razón. Si entonces no lo podemos medir con esto, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con las otras técnicas. Por eso no se pueden omitir las otras técnicas. ¿De acuerdo? Perfecto, muy buena pregunta. Yo tengo una consulta. Sí, adelante, por favor. Eh, Hay una parte donde, claro, entiendo el tema de en los gráficos, las marcaciones de estirpe D. Lo que no entendí es cómo sabe los anticuerpos que no se expresan si no los testeo. Ok. O, No, ya entendí. En el ejemplo que yo di, por ejemplo, hay que mencionar qué anticuerpos no expresaron, pero es porque sí se los metí. O sea, aquí no, aquí por supuesto en el ejemplo no los metí. ya, Sí, ya. sí, en el Sí, eso ejemplo es lo que no solamente, entendí. sí, en el ejemplo solamente puse lo positivo. Y Ya, hipotéticamente dije que si estos marcadores fueran negativos, tendríamos que decirlo también. ya. Sí, sí, sí. Porque vea cómo son Solo los eso. paneles. Sí, sí, vean cómo son los paneles. Los paneles no solamente voy a meter un solo panel, meto varios paneles con varios anticuerpos. Y la mezcla de todo eso me va a dar eh, el diagnóstico, la clasificación y la maduración, ¿no? Ya. Muchas gracias. Dice, otra duda, no me quedó muy claro cómo se informarían en los gráficos de abajo a la izquierda. Ah, dice aquí, ¿no? Aquí, ¿sí? La anterior, aquí. Ah, ok. Lo que pasa es que aquí en la parte de abajo, bueno, está cortado el gráfico, pero en la parte de abajo también le da un porcentaje. Por ejemplo, le da un porcentaje del 100%, le da un porcentaje de esta zona, de esta zona, de esta zona, de esta zona. Y es más fácil poder decir una tercera parte expresa, por ejemplo, CD24. Aquí ya no lo puse por la cuestión de la diapositiva, pero aquí te arroja números, ¿de acuerdo? Y dice, bueno, aquí te tocaron no sé, el 20%. Aquí tiene usted el 60%, aquí tiene el otro por ciento y aquí tiene el otro por ciento. Ya entonces saca el porcentaje que le corresponde a cada cuadrante, ¿no? ¿Sí es eso, Lick? Se puede informar por porcentaje. Hay quien lo informa por porcentaje, eh, que sería lo ideal, ¿no? Pero, por ejemplo, también he visto, y eso tendrían ustedes que verlo en sus hospitales, porque, por ejemplo, aquí vean, el 95% son blastos, y vean cómo está referenciado, no hay porcentaje, sino que nada más dice positivo, positivo, y incluso por cruces o más menos, que significa que no es tan intenso, ¿de acuerdo? O es muy intenso, puede referenciarlo de esta manera. De acuerdo, pero eso depende también de donde se encuentre, del grupo donde se encuentre trabajando. Bien, pues me dio un gusto estar con ustedes el día lunes. Ya vamos a entrar con la última sesión. Sí, sí, así es. Vamos a entrar con la otra sesión que tiene que ver, por ejemplo, con el estudio de la médula ósea, para ver cómo se estudia, el estudio de los órganos linfoides, por supuesto, sobre todo de los ganglios linfáticos. Y el miércoles seguramente estaríamos presentando el primer cuestionario. Ahí se les va a dejar toda una semana. Realmente no llevamos prisa, pero sí lo tiene que contestar porque al último le damos una calificación y designamos si es una calificación aprobatoria o no es una calificación aprobatoria. Por supuesto, créanme que no hacemos las preguntas con intención de reprobarles, no son preguntas que vamos a sacar de lo más recóndito de todo esto, no, para nada. O sea, vamos a hablar de cosas que necesiten o que se requieren en el laboratorio, ¿no? Que sean muy bien interpretadas, sobre todo. Recuerden que a nosotros no nos interesa que alguien se aprenda algo de memoria, no, esto no es un libro, nos interesa que sepa solucionar o resolver a partir de lo que tiene en el laboratorio. Señores, pues muchísimas gracias. Espero que tengan un excelente fin de semana. Yo espero subir estas sesiones para este fin de semana para que ya queden, para que la puedan ver.
No tenemos examen o el cuestionario el día lunes, el día miércoles seguramente será. Y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes. Tengan una excelente noche y tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Buenas noches, gracias. Gracias a ustedes.